Bueno, mi nombre es Cristian Navarro, soy arquitecto de la Universidad de La Serena. Mi proyecto se llama Albergue Oncológico. Trata de un albergue para personas alejadas de esta región, de zonas rurales, que necesitan un lugar donde venir a hospedarse mientras se realiza su tratamiento en el Hospital de La Serena. Bueno, mi proceso creativo es lineal de cierta forma. Creo que siempre repito los mismos pasos, etapa tras etapa. Es decir, siempre hay una etapa en que uno se enfrenta a los cambios en el diseño que uno tiene que hacer, y en esa etapa siempre lo hago a través del dibujo, de poner un papel en blanco, empezar a tirar ideas y sobre esas ideas poner, generalmente lo hago así, un papel semitransparente, papel diamante, y sobre eso volver a dibujar. Entonces me enfrento al papel en blanco, dibujo, después pongo un papel sobre eso y vuelvo a dibujar sobre eso. Y esa es mi etapa de diseño. Yo este proyecto lo tomé en el taller 10, que también me parece fundamental que los alumnos que hacen taller 10 puedan continuar con eso, porque eso te ahorra ya un anteproyecto. Lo tomé en el taller 10 y en el taller 10 el profesor, para mí, lo tomó desde una perspectiva súper enriquecedora. Él dividió ese taller en 3 etapas, que era la tregua, las escaramuzas y la lucha. Cuando hice mi memoria, de hecho lo dividí en esas 3 mismas partes. Puse primero toda esta escaramuza, toda esta tregua conceptual, luego puse como escaramuza, escaneé todos los dibujos que yo había hecho y los metí en la memoria, así tal cual. Y por último puse la entrega final. Entonces, ese como marco mental que uno se hace fue una guía importante. Bueno, para mí el principal desafío fue superar las propias expectativas que yo me hacía del proyecto. Es decir, sentía que mi proyecto tenía que cumplir con cierta calidad y con cierto nivel de detalle, que de repente no eran expectativas tan realistas, y de eso me fui dando cuenta durante el proceso, superando esas ideas, de esos niveles de expectativa, para entender que el proyecto tiene sus cualidades y también tiene sus pros y sus contras, y entender cómo desde mi mirada de diseñador, ser capaz de fortalecer lo que es bueno en mi proyecto y dejar pasar lo que no se puede solucionar, digamos, dentro de un proceso, porque ningún proyecto es perfecto. Y creo que mi expectativa en un principio iba como en esa dirección, tratar de hacer el mejor proyecto, pero muy difícil de lograr. Tuve etapas de bloqueo creativo bastante largas, en verdad. Y creo que tienen que ver con la frustración que genera de repente ponerse expectativas que no se van a cumplir, cuando uno se da cuenta que, bueno, por un lado esa expectativa, y también cuando uno se da cuenta que no está avanzando con la rapidez que a uno le gustaría avanzar. Creo que esas dos sensaciones generaron en mí frustración y bloqueo creativo. Las dos las ataqué, yo creo, por el mismo lado, como poner límites dentro de las etapas que uno tiene que ir cumpliendo como proyecto y ser consecuente con cumplir esos límites. O sea, yo decía, ya tengo un mes para diseñar, y cuando llegaba ese mes me daba cuenta que el proyecto no había avanzado tanto como yo quería, o el proyecto aún le faltaba mucho, pero dejaba hasta ahí la etapa de diseño y me ponía a resolver detalles. Entonces me daba 2 semanas para resolver detalles, y cuando llegaba al final de esa etapa me daba cuenta que no había avanzado tampoco todo lo que esperaba, pero pasaba a otra etapa. Y así, sumando etapa tras etapa, cuando ya pasaron 2 o 3 meses, avanzaste mucho más de lo que tú pensabas que iba a avanzar. Mi proyecto tenía sus propios desafíos, que eran la escala del proyecto, cómo afrontar un proyecto que es para personas que están pasando por un proceso tan difícil, y cómo la arquitectura puede hacer algo para ellos. Eso creo que rondó desde el principio al fin del proceso en mi cabeza, el cómo
bueno, estoy haciendo este proyecto, pero cómo hacerlo más que algo hospitalario y cómo la arquitectura está mejorando la calidad de vida de esas personas. Y es una pregunta súper difícil que aún hoy en día, si me hago esta pregunta, no sé si la respondí del todo como yo habría querido responderla. Y esa es una de las expectativas que uno se hace, responder ese tipo de preguntas. Bueno, ahora después de terminar mi proceso de titulación, me siento, creo que, tranquilo, me siento... Después de todo, igual me siento satisfecho con el nivel que logré, con el nivel al que logré llevar mi propuesta. Todas esas preguntas que rondaban como mi cabeza durante el proceso, si bien sé que pueden ser mejorables desde el punto de vista del diseño, me deja satisfecho cómo las pude llevar a cabo. Para las personas que están hoy en día en el proceso de titulación, les respondería quizás lo que a mí me habría gustado escuchar y quizás lo que sí escuché pero no quise entender, que es que el proceso de título hay que llevarlo de forma consecuente con los plazos que uno se está estableciendo. Yo creo que eso es crucial, porque si uno se queda pegado en cada etapa, obviamente no va a avanzar y el no avanzar genera más frustración. Creo que el trabajo constante y ser capaz de cerrar etapas es súper importante.